7:45 hora de Venezuela. Nos complace volver a Bogotá, capital colombiana, además en un momento muy oportuno para conversar con Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista y analista político colombiano. Fue viceministro del Interior y de Justicia. Rafael Nieto Loaiza, gracias siempre por ser un gran colaborador de este espacio que llega a toda América. Buenos días desde Caracas. Eduardo, muy buenos días para usted y para todos los que nos están oyendo y viendo en Venezuela. Gracias. En primer lugar, desde ya, desde siempre, todo el éxito posible a nuestros hermanos de Colombia en este importante proceso que se avecina. ¿Cómo analizarías tú las condiciones en que se llega a este día de elecciones presidenciales? Eduardo, voy a tratar de hacer un resumen rápido. El primero, las últimas encuestas. Son muy recientes, las tres últimas encuestas. ¿Qué muestran? Uno, que va a haber segunda vuelta. Ningún candidato tiene posibilidades de conseguir el 50% más uno de los votos. Ninguno. Luego, segunda vuelta va a haber. Segundo, que Petro es uno de los que pasan a segunda vuelta con certeza. De eso creo que nadie debería tener duda. Tercero, que aunque en este momento, o corrijo, en el momento de las encuestas hace 4 o 5 días, Federico Gutiérrez era el segundo en intención de voto, cabe la posibilidad de que Rodolfo Hernández, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, del departamento de Santander, cerca a Venezuela, lo alcance y eventualmente lo sobrepase, con lo cual, evidentemente, Rodolfo Hernández es la sorpresa en estas elecciones. Y lo digo además porque las encuestas muestran estancado tanto a Petro como a Federico Gutiérrez. Están prácticamente congelados en las cifras de intención de voto. Y el que crece de manera muy importante es Rodolfo Hernández. Y cuarto elemento, creo que si Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta, le gana a Gustavo Petro, porque conseguiría los votos de quienes están ahora con él, pero también todos los votos de Federico Gutiérrez y todos los votos antipetristas, que son muchos. De manera que ese es el escenario hoy. La pregunta que no tiene todavía respuesta es si a Rodolfo Hernández le alcanzarán estos 10 días posteriores a las encuestas para alcanzar y pasar a Federico Gutiérrez. ¿Por qué Federico Gutiérrez y Gustavo Petro se congelan, detienen su avance? Es una buena pregunta, no es de fácil respuesta. Yo me atrevo a pensar lo siguiente, Eduardo. Lo primero es que Gustavo Petro lleva no 4 años, lleva al menos 8 en campaña permanente. Y creo que eso fatiga a parte del electorado, que además tiene desde siempre una resistencia muy alta con él. Hay un sector del electorado que es profundamente antipetrista. Por el lado de Federico Gutiérrez, la lectura evidentemente no es la misma. Federico es un hombre joven, relativamente nuevo en el escenario político nacional, viene de ser alcalde de Medellín, pero la estrategia de la izquierda de tratar de identificar a Federico Gutiérrez, a quien se le dice cariñosamente Fico, con el uribismo, lo castiga también. Y por tanto, ahí hay un enfrentamiento entre petrismo y uribismo a ojos de muchos sectores ciudadanos que cansa a un electorado que está buscando alternativas distintas. Y en cambio, Rodolfo Hernández ha hecho de la anticorrupción su discurso, prácticamente no habla de nada distinto. Si ustedes le preguntan sobre educación, dice sí, la educación es muy importante, pero para que la educación funcione hay que luchar contra la corrupción porque se están robando los recursos de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es parecida su respuesta en todos los temas, pero también encarna un discurso antipolítico, un discurso contra los políticos de siempre, y se ha negado a hacer cualquier tipo de alianza. Y en esa doble tarea de insistir una y otra vez en el discurso contra la corrupción por un lado y en el mostrarse como el antipolítico por el otro,
creo que ha tomado fuerza en sectores importantes del electorado y puede dar la sorpresa. Fíjate, Rafael, qué interesante es tener este tipo de conversación que no solamente nos hermana, yo digo que este es un programa que promueve identidad de latinoamericanos, sino que además nos permite asomarnos más allá de nuestras fronteras y ver qué otras cosas están ocurriendo en la región y cuántas se asemejan o no. ¿Cómo está el colombiano ante el hecho político, ante el mensaje, la propuesta de las dirigencias, de los partidos, dentro de las expectativas o decepciones que pueda tener el colombiano? ¿Encuentra respuesta en estas ofertas que se plantean, por ejemplo, para las presidenciales? ¿Hay un ánimo? Eduardo, las posibilidades y las propuestas son muchas. Digamos, aquí tenemos no solamente a Petro y a Federico Gutiérrez y a Rodolfo Hernández, sino está Sergio Fajardo, que también fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, candidato desde hace mucho tiempo a la presidencia, que está completamente desdibujado en las encuestas. Creo que incluso corre el riesgo de no llegar al 4% de los votos, con lo cual tendría serias consecuencias económicas para su campaña. El Estado colombiano financia las campañas políticas, pero exige que los que se presentan consigan al menos el 4% de los votos para hacerle reposición de los gastos. Si no lo consigue, y es posible que no lo consiga, se va a meter entre un serio lío, pero digo, ahí está también Sergio Fajardo, está Ingrid Betancourt, de quienes ustedes recordarán, fue en su momento candidata presidencial y duró mucho tiempo secuestrada por las FARC. Está Enrique Gómez Martínez, un abogado, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, una gran figura del Partido Conservador Colombiano, con un movimiento distinto y nuevo. Hay un candidato cristiano que se llama John Milton Rodríguez, es decir, opciones sin duda para los electores ha habido. Ingrid Betancourt manifestó hace un par de días su intención de apoyar a Rodolfo Hernández, pero aún así, digamos, es una elección que tiene múltiples candidatos con muy distintas posiciones, desde una izquierda en algunos temas extrema, como la de Petro, hasta candidatos claramente de derecha como Enrique Gómez, de manera que opciones existen. Ahora, uno sí nota, insisto, en sectores importantes del electorado, cansancio con los partidos políticos en general, con el liderazgo político actual y un deseo de un cambio que tiene sus riesgos. Yo no tengo la menor duda de ello. Uno tiene que tener cuidado al cambiar, ustedes lo conocen mejor que yo, lo han vivido, el cambio no puede ser un salto al vacío y ese riesgo está, pero evidentemente hay opciones y hay un deseo de cambio. Oye, ¿cuál podría ser el cambio posible para los colombianos? Por supuesto, todo va a depender de quien resulte definitivamente ganador, pero en esa relación entre el deseo mayoritario de los colombianos y la situación actual que reina en Colombia, ¿hacia dónde irían esos primeros territorios producto de las decisiones de un próximo gobernante? Difícil saberlo y las opciones son muy distintas. Y es bastante particular porque este es un gobierno, el de Iván Duque, el actual Eduardo, que tiene éxitos que me parece que son innegables en los hechos, en ciertas áreas, de manera muy clara. La economía colombiana creció en este primer trimestre un 8.5%, es el tercer crecimiento más alto dentro de quienes están en la OCDE, las economías más desarrolladas del planeta. Colombia está invitada a ese grupo, aunque por supuesto está en la cola del vagón, pero crece un 8.5%. Su gestión en materia de la lucha contra la pandemia creo que fue exitosa, tanto en materia de salud pública como en la entrega de subsidios a los ciudadanos que se vieron más vulnerados por esa pandemia a través de un programa que se llamaba el Programa de Ingreso Solidario. Ha hecho un esfuerzo por cambiar la matriz energética del país y hoy vamos camino a que cerca del 15% de esa matriz sea con energías alternativas, eólicas y solares. Es decir, tiene muchas cosas para mostrar. Sin embargo, hay claramente una desconexión entre el gobierno y la ciudadanía y por tanto es un gobierno con altos índices de desfavorabilidad. Así que la gente no quiere eso y eso afecta sin duda a Federico Gutiérrez, que es el candidato que muchos sectores ciudadanos lo ven como la continuidad de Duque.
Y por eso las propuestas de cambio pues tienen calado. Una es ese cambio que yo señalo y lo digo abiertamente de salto al vacío de Petro. Petro es un dinosaurio ideológico, mientras que en Venezuela el gobierno de Maduro pretende ir a la bolsa con algunas de las empresas hoy en el poder del Estado venezolano más importantes buscando inversión privada y hace una ley que se llama antibloqueo, pero cuando se mira es evidentemente una ley que busca inversión extranjera. La propuesta de Petro es estatista. Y así podríamos seguir, digamos, Petro, yo no tengo duda en señalarlo como un dinosaurio ideológico y por eso creo que sus propuestas serían un cambio, sí, pero como un salto al vacío. Lo de Rodolfo Hernández es un cambio mucho más moderado, más en la encarnación de una figura que viene de ser empresario y ser alcalde de una ciudad grande, pero no de las más grandes del país, como Bucaramanga, y que se aleja completamente de los partidos tradicionales y que ofrece una alternativa distinta sin los riesgos de Petro. Y por eso insisto que me parece claro que si llega a pasar a segunda vuelta, Rodolfo Hernández va a ganar. Bueno, excelente análisis, Rafael, muy agradecidos. Vamos a necesitar de tu participación en los próximos días, particularmente después que se produzca el proceso de este domingo, que como tú bien lo has dicho, virtualmente ya anuncia una segunda vuelta. De nuevo, el mejor destino para los colombianos y que tengan una jornada exitosa en democracia el próximo domingo. Hasta pronto. Eduardo, muchas gracias y en todo caso les anuncio que todos los candidatos dicen que hay que cambiar el relacionamiento con Venezuela, sin excepción, incluyendo a Federico Gutiérrez, de manera que aquí vamos a tener después del 19 de mayo, en todo caso, unas propuestas políticas que van a suponer un replanteamiento de las relaciones entre los dos países. Qué interesante ese remate de tu análisis. Hasta pronto, un gran abrazo. Buenos días para todos y muchas gracias. Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista y analista político colombiano, fue viceministro del Interior y de Justicia. ¿Cómo disfruto hacer este programa, este asomo contundente de tanto alcance en Latinoamérica? Regresaremos.